Mateo 5, capítulo 1, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy, hermanos, vamos a empezar una nueva serie de predicaciones sobre las bienaventuranzas o el sermón del monte. No sé cuántas vayan a ser, si 2 o 3 o 4, pero el sermón del monte no termina en el versículo 12. El sermón del monte termina en el capítulo 7, donde termina el capítulo 7. Hasta ahí se conoce toda esa porción del Evangelio como el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte. Amén. Entonces, hermano, con la ayuda de Dios vamos a estar tocando cada uno de los puntos que marca esta porción de la palabra, que son de relevancia y de interés para todos nosotros. Amén. El sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas puede ser conocido como una de las enseñanzas más conocidas de Jesús. Es de las más conocidas de Jesús, pero también podemos considerarla como las menos comprendidas y como por consiguiente las menos obedecidas, ¿sí? Podríamos decir que son el manifiesto de Jesús o la descripción de lo que deseaba Jesús que sus seguidores fueran o hicieran. Entonces, toda esta declaración que Jesús hace, por eso le digo, no termina aquí. Si usted lee hasta el versículo 7, hasta el capítulo 7, al final del capítulo es donde termina este sermón. Entonces vamos a tocar no solamente lo que conocemos como las bienaventuranzas, que son 8, sino todo lo concerniente al capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, ¿sí? El sermón del monte o las bienaventuranzas desafía al mundo, sus costumbres, sus prácticas, su cultura, su punto de vista, su forma de ver las cosas, y un autor a esto le llama contracultura cristiana. Decíamos, hermanos, que el sermón de las bienaventuranzas es considerado como
lo que se conoce contracultura cristiana. ¿Qué entendemos por contracultura? Aquello que va en contra de la cultura o de costumbres en una nación o en una comunidad. Entonces, hermano, hablar de las bienaventuranzas es hablar de ideales que van en contra de lo que generalmente el mundo piensa. Hablar de las bienaventuranzas es hablar de ideales que van en contra de lo que normalmente el hombre percibe y de lo que normalmente la forma en que el hombre actúa ante ciertas situaciones. El Sermón del Monte, nos preguntaríamos si puede ser aceptable o si es pertinente para el mundo actual o para la vida moderna. Cuando que escuchamos a Jesús hablar y decir a sus discípulos cosas como esta, ¿sí? Pon la otra mejilla, ama a tus enemigos, bendícelos, ora por ellos, no confiar en nuestra propia justicia, cómo debemos orar, cómo es que debemos primeramente procurar hacernos tesoros en el cielo antes que tesoros en la tierra, cómo es a través de este sermón que Jesús te dice que no debes de estar afanoso por las cosas necesarias, cómo el llamado de estas enseñanzas es a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La pregunta es si esto puede ser practicable, si lo podemos llevar a cabo, si puede ser aceptada en el mundo una forma de vida de esta naturaleza. Entonces, hermano, cuando nosotros analizamos, generalmente nos damos cuenta que esta forma de vida que el Señor Jesús está proponiendo para los suyos, generalmente ni es aceptable en el mundo, ni es pertinente en un mundo como en el que vivimos. Para poder entender las bienaventuranzas necesitamos analizarlas, y durante estas enseñanzas, estas predicaciones, las vamos a dividir en 7 puntos para su estudio. Lo primero que nos enseña es el carácter del cristiano, capítulo 5, versículo 3 al 12, para los que están tomando nota. Lo segundo, la influencia del cristiano, capítulo 5, versículos 13 al 16. El tercer punto, la justicia del cristiano, versículos 17 al 48 del mismo capítulo 5. Número 4, la piedad del cristiano, capítulo 6, versículos 1 al 18. Número 5, la ambición del cristiano, capítulo 6, versículos 19 al 34. Sí, al 34. Número 6, las relaciones del cristiano, capítulo 7, versículos 1 al 20. Y por último, número 7, la entrega del cristiano, capítulo 7, versículos 21 al 27. Amén. Entonces vamos a ir tocando cada uno de estos temas
21 al 29. Muy bien. Vamos a ir tocando cada uno de estos temas con la ayuda de Dios. Entonces, hermano, el primer punto que vamos a ver es si es posible llevar a la práctica un estilo de vida así, en base a lo que el Señor Jesús dijo en las bienaventuranzas. ¿Será posible llevar un estilo de vida así? ¿Podrá el mundo decir, sí, el Señor Jesús enseñó esto y nosotros tenemos que proponernos vivir de esta manera? Tal vez algún estudioso, algún erudito puede decir, sí, nosotros podemos formar una sociedad y tomar esos principios de la Biblia y aplicarlos a la sociedad para crear una sociedad, si no perfecta, al menos lo más acercado a ella, o lo más, ¿qué se podría decir? Pues lo más cómoda para vivir, lo más que ofrezca lo mejor para vivir. La cuestión aquí, la respuesta a esto es que este estilo de vida no es para el mundo, sino solo para aquellos a quienes Jesús llamó. El mundo no puede vivir queriendo obedecer o llevar a cabo los mandatos que las bienaventuranzas nos dicen. Mire lo que dice ahí, el capítulo 5 y el primer versículo dice, viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y luego dice lo que dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Aquí primeramente a quien enseñó Jesús es a sus discípulos. Cuando leemos el final del capítulo 7, entonces sí habla, de un grupo de personas, de multitudes que se admiraban de su doctrina. Entonces, hermano, algunos eruditos creen que este sermón no se dijo en un solo día, en una sola ocasión. Algunos piensan que esta es una recopilación de varias enseñanzas de Jesús por los escritores. Algunos dicen que esto Jesús lo enseñó en diferentes momentos o en varios días que él estuvo enseñando, y el escritor los condensó para traernos esta enseñanza de Jesús completa. Entonces, hermano, entendemos que primeramente este estilo de vida está diseñado para aquellos que le pertenecen al Señor. ¿Por qué decimos que no es para el mundo, hermano? Porque la Biblia es muy clara, y el apóstol Pablo dice allí en su primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice el apóstol Pablo lo siguiente, y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces lo primero que encontramos es que el hombre natural no puede entender, ni puede discernir, ni puede comprender, y mucho menos llevarlas a cabo, ponerlas por obra, por cuanto no tiene esa capacidad de comprensión. Las bienaventuranzas son normas que ni son fácilmente alcanzables, pero que tampoco son imposibles de alcanzar. Si nosotros pensamos que es imposible vivir en este estilo de vida, entonces sería ignorar el propósito con el que Cristo las predicó en su sermón. Pensar que las podemos alcanzar fácilmente, decir, no, sí, pues sí, es fácil, cualquier creyente o todo cristiano puede vivir
haciendo lo que marca las bienaventuranzas. Si pensamos que es algo fácil, sería ignorar que todavía somos hombres y poseemos una naturaleza humana caída, con una tendencia al pecado que nos puede llevar a que al no alcanzarlas por ignorar esto, hermano, provoque en nosotros un estado de trauma, como un trauma. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando leamos las bienaventuranzas, no consideremos que es algo fácil con el simple hecho de ser cristiano, pero tampoco veamos las bienaventuranzas como un estilo de vida imposible de creer. Entonces, hermanos, solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, solo aquellos, sí, que han sido regenerados, pueden anhelar a llegar a vivir en el estilo de vida que las bienaventuranzas nos enseñan. Esto nos puede llevar a vivir una vida libre de ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando el creyente empieza a ver las metas que nos pone Dios a alcanzar en nuestra vida y no las podemos alcanzar, hermano, ¿sí? El creyente cae en una actitud de desesperación, de ansiedad, porque ve que no logra alcanzar las metas que Dios le ha puesto. En las bienaventuranzas, cuando nosotros las leemos, las estudiamos, y las queremos cumplir en base a la obra que Dios ha hecho en nosotros, entonces podremos alcanzarlas. Otra de las cosas que es necesario saber, ¿qué clase de personas son las que son descritas en el Sermón del Monte? Escuchamos un grupo de personas desde el principio, que son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. ¿Y qué podríamos decir? Es que son 8 grupos de personas distintas de las cuales Jesús está hablando, ¿sí? Pero la realidad es que no son 8 grupos de personas distintas. Es un solo grupo de personas con 8 cualidades diferentes en cada una de ellas. Las bienaventuranzas nos hablan de 8 cualidades de que cada creyente tiene que haber. Pobres en espíritu, mansos, ¿sí? Los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Esas cualidades deben de estar dentro de la vida de cada creyente, y no podemos ver las bienaventuranzas como distintos grupos de personas que están pasando por una etapa distinta o que están viviendo una etapa de su vida distinta, cada uno de ellos. No, nosotros cuando veamos las bienaventuranzas tenemos que pensar que son estilos de vida para un solo grupo de personas, para los creyentes, amén. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos que las bienaventuranzas es la forma como Cristo concibe el estilo de vida del cristiano, es la forma en cómo el cristiano tiene que vivir. Así es como concibe Cristo la vida de cada uno de nosotros, es como nosotros tenemos que vivir. Y si así es como concibe Cristo la vida de cada uno de nosotros, entonces cada creyente tiene que anhelar el vivir conforme lo marca cada una de ellas. Por eso vamos a ir estudiando cada una
de ellas. Para con esto, hermano, el creyente se va formando un carácter, un estilo de vida, una manera de actuar, que es lo que Cristo espera de nosotros. Amén. Entonces, hermano, una vez que hemos entendido esto, comprendemos la responsabilidad que tenemos de vivir conforme al plan y al propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted lee las bienaventuranzas, hermano, no las vea como un pensamiento bonito, como una forma de vida bonita, la cual la vemos como algo muy lejos a nosotros. Porque ciertamente el creyente tiene que vivir cada una de estas facetas en su vida. Tenemos que vivir en pobreza en espiritual, tenemos que tener hambre y sed de justicia, tenemos que sufrir aún persecución por causa de la justicia. Entonces, hermano, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir cada una de estas cualidades. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que tener bien claro que esta forma de vida, la de las bienaventuranzas, es la única forma de vida para el creyente. Y mire, a veces, hermano, es necesario conocer una opinión externa para que nosotros podamos tener una idea clara de lo que Dios nos está diciendo y a lo que Dios nos está llamando. Y mire, hubo un hombre, o existe un hombre, un psicólogo, que escribió un libro que se llama La psicología de la personalidad cristiana. Y él da su opinión en cuanto al vivir poniendo en práctica las bienaventuranzas. Y mire lo que dice este hombre. Este hombre se llama Ernest M. Ligon. ¿Sí les dije el nombre o apenas se lo estoy diciendo? Así se llama este hombre, Ernest M. Ligon. Entonces este hombre en su escrito en relación a las bienaventuranzas dice: las bienaventuranzas constituyen la teoría de Jesús sobre la felicidad. Si un hombre reacciona a su medio ambiente en el espíritu de ellas, de las bienaventuranzas, dice, su vida será feliz, porque habrá encontrado la fórmula básica para la salud mental. Entonces fíjese bien, humanamente, ¿sí?, un hombre dice que las bienaventuranzas, si tú las pones en práctica, pues vas a tener salud mental, ¿sí? Y si la gente del mundo, hermano, puede llegar a tener conceptos así sobre la palabra de Dios, sobre lo que Jesús enseñó, y poder llegar a escribir un libro y decir, esto es bueno por esta razón, en sus propios conclusiones, en sus propios razonamientos humanos, el hombre está diciendo, bueno, esto es bueno porque te ayuda en tu salud emocional, en tu carácter, y menciona muchas cosas más, ¿sí? Pero más que nada, hermano, tenemos que tener claro que la palabra de Dios, hermano, cuando el Señor Jesús emplea esta palabra bienaventurados, y en unas versiones de la Biblia es traducido dichosos o feliz, tenemos que tener claro que la traducción más correcta para esto es decir bienaventurado o bendito, porque hablar de dichoso o feliz es hablar de un estado de ánimo, pero el Señor no está refiriéndose a eso, sino que el Señor está declarando cómo considera a este grupo de personas, las considera bienaventuradas o benditas por vivir de la manera en que Él les está diciendo que vivan. La felicidad en algún momento puede pasar, si es algo que es temporal, pero Dios cuando el Señor Jesús habla y dice bienaventurados, es
es porque Él nos está considerando que es de la manera en que nosotros vivimos, que es como el cristiano vive, es el estado en que el cristiano vive, no dependiendo de emociones, no dependiendo de lo externo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando vemos que la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu, es como Dios nos considera. Benditos por tener esta cualidad, bienaventurados porque eres un pobre en espíritu. Amén. Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos un poquito qué es lo que Jesús estaba diciendo, qué es el mensaje que Jesús estaba transmitiendo, y entender que no podemos pensar nunca que el vivir de esta manera, el cumplirlas, trae a nuestra vida un mérito, que por eso es que trae una bendición, una promesa, ¿sí? Dice el primero, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces podríamos llegar a pensar, bueno, entonces por cuanto soy pobre en espíritu, merezco que se me otorgue el reino de los cielos. No, las bienaventuranzas, las bendiciones que se prometen en la bienaventuranza, no son una recompensa al mérito, a nuestra labor, a nuestra obra, sino las tenemos que considerar como un don de gracia otorgado por Dios para nuestra vida, como todo lo que Dios nos ha otorgado. El que digamos, el reino de los cielos nos pertenece a los pobres de espíritu, no es por tu actitud, es porque Dios en su gracia y en su don de misericordia le entrega a esta clase de personas el reino de los cielos. Usted y yo sabemos que nunca podríamos tener algún mérito suficiente para alcanzar el reino de los cielos. Usted y yo sabemos que es imposible para el hombre, para el ser humano, un día, por medios propios, por recursos propios, alcanzar el reino de los cielos. Por eso, hermano, es importante conocer las bienaventuranzas y el propósito con el cual el Señor las enseñó. Amén. Esto es como una introducción para entrar a las bienaventuranzas. Amén. Y hoy solamente voy a tocar la primera, hermano. No me puedo extender mucho por los tiempos, y hoy empezaremos hablando solamente de la primera de ellas, que se encuentra en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Cuando usted trata, hermano, de encontrarle el significado a que es una persona pobre en espíritu, y empieza a buscar y trata de documentarse, se va a dar cuenta que se empiezan a tocar otro tipo de puntos y que a veces no nos llevan a lo que queremos saber. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Para quiénes es esta bendición y esta recompensa de que los que viven así o tienen esta cualidad en su vida, de ellos es el reino de los cielos? Muchas de las cosas que nos ayudan a interpretar las bienaventuranzas se encuentran en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da, hermano, luz, o nos da un trasfondo para poder interpretar las bienaventuranzas.
Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús está hablando de los pobres en espíritu, ¿sí? Generalmente, hermano, entendemos que el pobre o el necesitado, aquel que tiene carencias, aquel que es desposeído de cosas, lo podemos llevar al punto en que su único refugio es Dios. En su condición de pobreza, en su condición precaria, el pobre es aquel que solamente tiene a Dios como refugio para recibir ayuda en sus carencias y en sus necesidades. Entonces, hermano, cuando se vio esto, se empezó a relacionar, ¿sí?, la pobreza, se empezó a relacionar espiritualmente con la necesidad de una dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el pobre, hermano, depende de Dios, ¿para qué? Para que Él le supla cada día lo que ha de comer, lo que ha de vestir, como el Señor lo enseña más adelante, que por nada debemos estar afanosos. El pobre cada día, hermano, está en dependencia de Dios, que sea Él el que supla sus necesidades básicas. Entonces, cuando se está en esa condición, hermano, se es humilde ante Dios. Cuando se tiene carencias, entonces nos volvemos humildes ante Dios. Y una vez, hermano, que tomamos esa actitud delante de Dios, hermano, nos volvemos pobres en espíritu, porque sabemos que no tenemos ninguna posesión, que no hay nada en nosotros, y que solamente es con la ayuda de Dios que podremos salir adelante. Y que aquella persona que se encuentre en carencias va a ser la que humildemente va a buscar a Dios, es la que se va a humillar delante de Dios. Y aquí hay una bienaventuranza en los pobres, porque su condición los lleva a vivir en humildad delante de Dios. Y esos vienen a ser los pobres en espíritu, los que reconocen su condición delante de Dios. Y mire, esto va más allá de lo material, hermano, porque cuando nosotros entendemos cuál es nuestra condición delante de Dios, cuando nosotros reconocemos nuestra vida, nuestra naturaleza que nos está siempre arrastrando a pecar, cuando vemos nuestra condición de vida que nos está siempre impulsando a lo malo y reconocemos la carencia espiritual que tenemos de Dios, venimos en humildad a Dios y decimos: Señor, mira mi pobreza espiritual. Mira mi falta de entrega a ti. Mira mis carencias espirituales. Cuando el hombre viene en confesión a Dios, pidiéndole que le ayude en esta pobreza, en esta carencia que tiene, en esta imposibilidad para acercarnos tal vez a Dios, es cuando Dios ve a un pobre en espíritu. Necesita al hombre, hermano, reconocer su condición delante de Dios. Y el hombre necesita saber que necesita a Dios todos los días. El pobre en espíritu es aquel que está consciente de su condición. ¿Se acuerda aquel publicano que oraba en el templo junto al fariseo? Y podemos ver las dos oraciones. Mientras que el fariseo oraba y decía: te doy gracias, Señor, porque soy obediente a ti, porque oro, porque diezmo, porque ofrendo, porque hago buenas obras, porque me paro a orar en las esquinas, porque doy ofrenda y soy visto por todos. Ese hombre creía, hermano, que estaba siendo humilde ante Dios. Pero el publicano refleja la actitud de un pobre en espíritu.
ten misericordia de mí, soy pecador. A veces venimos a la presencia de Dios con mucha altivez. A veces venimos a la presencia de Dios con mucha riqueza. Y esa no es la actitud correcta del creyente delante de Dios. Usted y yo sabemos cuántas carencias espirituales tenemos, cuánto necesitamos al Señor todos los días de nuestra vida. Pero para aquellos que reconocen su condición, el Señor Jesús les dice que son bienaventurados, que son benditos por saber quiénes son y en qué condición viven delante de Él. Y para ellos es el reino de los cielos. El salmista en el Salmo 34 y versículo 6, el salmista clama y dice, fíjese cómo se expresa de él diciendo, este pobre clamó a Jehová y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Fíjese bien cómo se está describiendo el salmista, como una persona necesitada, como una persona carente, como una persona que es incapaz de llegar a obtener para sí algo si no es que Dios se lo otorgue. Por eso el salmista se describe a sí mismo como un pobre que clama a Dios y que Dios escucha su clamor y lo libra de todas sus angustias. Esos son los pobres en espíritu. En el libro de Isaías, en el capítulo 57 del libro de Isaías, nos describe a esta clase de hombres y mujeres que son aquellos que son capaces de humillarse ante Dios y reconocer que solo en Dios está su consuelo, fortaleza y restauración. Isaías 57:15 dice lo siguiente, y mire cómo empieza este texto, fíjese bien, vamos a ver cómo hay una marcada diferencia en cuanto a Dios y el hombre. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Fíjese bien dónde está Dios, ¿sí? El alto y sublime que habita en la eternidad y su nombre es el Santo. Pero fíjese lo que dice Dios, yo habito, ¿sí?, en la altura y la santidad, pero luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese Dios, hermano, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el que así mismo se describe como el que habita en la altura y en santidad, fíjese bien que hace, viene a habitar con los humildes y con los quebrantados. Por eso es que Jesús dice que es a ellos a los que les pertenece el reino de los cielos. Porque cuando está Dios habitando con nosotros, hermano, el reino de Dios nos ha sido concedido. Por eso, hermano, es importante que usted y yo seamos humildes delante del Señor. El Señor Jesús, hermano, cuando está iniciando su ministerio y que está en el templo y ya abre el rollo del libro, hermano, dice la palabra ahí en el capítulo 4 de Lucas,
Y versículo 18 describe el ministerio de Jesús hacia los pobres en espíritu, hacia los humildes. Y mire lo que dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Con quién vino Cristo? Con los pobres, con los humildes, con los bienaventurados, con los benditos por Él. Por eso es que nuestra actitud, hermano, de humildad, de pobreza, de carencia, de necesidad, tenemos que hacerla siempre delante de Dios y reconocer en qué condición estamos viviendo. Si nosotros, hermano, no somos capaces de reconocer de que somos necesitados de Dios, si nosotros no somos capaces de visualizar nuestra realidad espiritual, muy difícil llegaremos a obtener el reino de los cielos. Porque cuando una persona se reconoce como un pobre de espíritu, es porque está consciente de sus flaquezas, es porque está consciente de su carácter, es porque está consciente de cómo ha actuado con su hermano. Ese es un pobre en espíritu, es el que está consciente de su pecado, de sus actos diarios que lo arrastran a apartarse de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Pero cuando vivimos en la idea o en el pensamiento de que ya lo tenemos todo y que Dios nos ha dado todo y que merecemos todo y que Dios está obligado a darnos todo y que todo lo que hay en este mundo nos pertenece por derecho, en ese momento, hermanos, somos los más dignos de conmiseración y lástima. ¿Por qué le digo esto? Porque había una iglesia que se encontraba en esa condición. Y el apóstol Juan en Apocalipsis, que en su carta a las iglesias, hermano, habla a la iglesia de la Odisea. Y mire lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos que tener cuidado con nuestra actitud delante de Dios, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos presentamos delante de Dios, con qué actitud nos presentamos delante de Dios. Por eso la parábola del fariseo y el publicano nos enseña mucho. Nunca puedo yo venir a la presencia del Señor diciendo: Señor, no necesito nada. Señor, gracias porque he sido grandemente bendecido y no tengo ninguna carencia. Esta iglesia estaba en esa condición. Creían que habían sido grandemente bendecidos y que no tenían ninguna necesidad. Cuando el hombre se presenta ante Dios de esa manera, hermano, Dios se tiene que revelar y mostrarle la condición en la que el hombre se encuentra. Por eso le responde a la iglesia y le dice, fíjese bien, ¿no sabes tú y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. El hombre no sabe en qué condición se encuentra hasta que no entra en la presencia de Dios. Y si el hombre no entra en humildad, el hombre tiene que ser avergonzado y humillado. Tú dices, de nada tengo necesidad, soy rico. Tú dices, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué quiero escuchar tanto? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta memorización? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué actividad? ¿Para qué almuerzo? ¿Para qué desgaste? Cuando en nuestra vida venga en esa forma de pensar, usted tiene que ir a la presencia de Dios, para que Dios le muestre su condición. Porque usted no está siendo humilde ni ha visto su pobreza espiritual. Porque usted no ha comprendido que si estamos aquí, estamos por gracia de Él, no por mérito propio. Si estamos aquí hasta este día es porque Él nos ha sustentado, nos ha guardado, nos ha prosperado, nos ha mantenido en la fe. Por la gracia del Señor somos lo que somos y nada más. Esos son los pobres en espíritu. ¿No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Mire, está hablando de cosas que el hombre no puede ver en él. Fíjense bien, está diciéndole a esta iglesia que no han visto su condición real, que no son bienaventuradas, que son desventurados, que no pueden ser benditos por Dios. Macarios es la palabra en el griego para bienaventurado, para bendito, que Dios no los puede bendecir, que no han visto que realmente, lejos de tener posesiones, son miserables y son pobres, y por cuanto son ciegos no han visto su condición y están desnudos. ¿Qué quiere decir esto? Que su condición, sí, su pecado está delante de Dios, está a la vista de toda su condición y ellos no lo pueden ver. Por tanto, dice el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico. ¿Qué significa el oro refinado? Pureza. Yo te recomiendo que seas puro, que busques pureza en mí. Busques la pureza en mí, no en los hombres, no en el mundo, no en el externo. Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio, para que veas. Usted a lo mejor hoy puede decir, yo no soy un pobre en espíritu. Aquí está la solución. La respuesta aquí está. Una vida de pureza es necesaria. Una vida sin pecado, vestiduras blancas es lo que simboliza limpieza. Y que el Señor quite la venda de nuestros ojos. Dice, y colirio para que veas. El colirio era como un medio para limpiar los ojos, para quitar las lagañas, así, ¿no?
Todavía se sigue usando el colirio azul, le llaman, ¿no? Sí, hasta la fecha el colirio se sigue usando. Entonces aquellos que no son pobres en espíritu están muy lejos de que el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Póngase en pie.